Y ya les publiqué el enunciado, así que lo pueden revisar para que tengan el ejercicio a mano. Em, pero antes que todo, eh, lo que vamos a trabajar principalmente hoy es con la ley de Ampère. Ley de Ampère, que nos da una relación sobre el campo magnético y em, la región por la que está circulando y la corriente que enlaza. Entonces, como un recuerdo de la ley de Gauss, que esta era una ley que nos permite obtener una expresión para el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Su versión diferencial dice que la divergencia del campo eléctrico viene dado por las densidades de carga y una constante, ¿cierto? Y su versión integral nos dice que el flujo del campo eléctrico está dado por la carga que encierra y una constante, ¿cierto? Entonces, en el fondo nos relaciona como características vectoriales de este campo con la, con la materia que genera al campo. Entonces, la ley de Ampère es parecida en ese sentido, pero se aplica para el campo magnético. Y lo que nos dice en su versión diferencial es que la circulación del campo magnético, así lo podemos ver, pues esto también se dice de rotor, ¿cierto? Como se aprende en CA, corresponde a la constante mu sub 0 por el vector densidad de corriente. Entonces, de nuevo, la interpretación que podemos darle es que la circulación del campo magnético va a estar dado por la densidad de corriente que exista en esta región. Y la versión integral nos dice que eh, todas las contribuciones del campo magnético a lo largo de una línea corresponden a la em, corriente enlazada, ¿ya? Entonces, como les digo, corresponde justamente a relacionar el campo en sí con la materia o lo que genera esto, ¿sí? Entonces acá me faltó enlazar. Entonces con en lo que está al lado izquierdo es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿sí? La ley de Ampère. No sé si les queda como alguna duda sobre estas ideas. Ah, y por cierto, esto tiene que ser una curva cerrada, ¿ya? Entonces, eso principalmente, y que tengan como este paralelo de que las cosas son bien análogas, ¿sí? No es que sean iguales porque trabajamos con objetos físicos distintos, pero sí podemos pensar que las expresiones son similares, ¿bien? Entonces, con esto en mente, podemos empezar a hacer los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que puse para hoy son eh, bien esenciales en el sentido de que vamos a cubrir los conceptos que hay que manejar. Entonces, voy a buscar el enunciado y lo voy a sacar como un screenshot. Ya. Eh, Eso sí, quiero que partamos por la P2 y ahí está por mientras por si la quieren leer. Em, entonces veamos qué nos dice. Dice que al interior de una tubería metálica cilíndrica de radio A está circulando un fluido viscoso que tiene una cierta densidad de carga, ¿ya? Entonces ya sabemos que la geometría de este problema corresponde a un cilindro. Entonces voy a hacer como el diagrama. Muy importante siempre tener como bien gráfico en la mente con lo que se está trabajando. Y nos dicen que tiene un radio A, ya. Y por acá está circulando, ¿cierto? Esta densidad de carga J. Entonces, em, quizá debí explicitarlo en el enunciado, pero esta densidad de carga va en ese sentido. ¿Ok? Ya. Nos dice que en los puntos del interior de la tubería
se conoce que el campo magnético tiene esta expresión. Y no sé si les llama la atención esto, ¿ya? Que el campo va en phi tongo. Les pregunto porque podrían parecerles un poco extraño en el sentido de que ya hemos trabajado harto con el campo eléctrico y este en general cuando trabajábamos en cilindros iban R tongo, ¿cierto? Decíamos como que en general el campo eléctrico dependía funcionalmente a lo más de la coordenada R y por simetría iba a lo largo del versor R tongo. Para el campo magnético deben recordar que el sentido del campo magnético va a estar dado por el sentido de la circulación de la corriente. Entonces, en este caso, no nos explicitan en qué sentido va J, la densidad de corriente. Solo nos dicen que el campo magnético adentro va en phi tongo, o sea, eh, va girando, ¿cierto? Porque si vemos el cilindro desde arriba, entonces acá esto sería, acá va el vector Z y acá estamos viendo con Z saliendo. Em, por lo tanto, el phi o teta tongo va como así tangencial. Entonces, básicamente lo que nos dice es que el campo magnético está yendo en ese sentido. Y la única forma, escucha, es que creo que en la videollamada se ve reflejado. Si giro así la mano, ¿ustedes la ven que gira hacia mi izquierda o hacia mi derecha? Hacia tu izquierda. Sí, ya, entonces no sé cómo hacerlo para que quede reflejado para el otro lado, pero ustedes pueden imaginarlo. Eh, con su mano derecha, ¿cierto? Ahí tienen la mano, el pulgar indica el sentido lo tienen que ubicar en el sentido donde circula la corriente, es decir, el sentido del vector densidad de carga, ¿ya? Entonces, sus otros dedos, cuando cierran el puño, van a corresponder a la dirección del campo magnético. Entonces, haciendo como el ejercicio al revés, porque es lo mismo, si hacen que sus otros dedos vayan en el sentido de phi tongo, es necesario que el J suba, ¿ya? O alguien podría decir como chuta, si lo hago para el otro lado, entonces el J tendría que bajar. Pero para hacerlo más sencillo, podemos simplemente asumir que phi va en este sentido, que dibujé en la pantalla, que es el sentido antihorario, que es el que se toma por convención, y por lo tanto el J está obligado a ir hacia arriba. ¿Ya? Ese tipo de deducciones tienen que quedar súper claras y en general se toman siempre por la regla de la mano derecha. Entonces, no sé si les queda claro, porque este es como el momento de aclararlo. ¿Les queda claro al hacerlo como en sus casitas, el ejercicio? Yo sí. Ya, súper, buenísimo. Entonces, eso. Entonces, esto es importante notar que va por fuera o sea, esto es por dentro de la tubería, ¿cierto? Como que podemos pensar que ¿cierto? Que hay un líquido acá que es viscoso y a través de este líquido está este vector J que nos caracteriza la corriente. Ya. Entonces, solo para que quede como más claro, voy a escribir que eso es el campo magnético que nos da el enuncio. Ya. Entonces, tenemos eso y nos dice que tenemos que determinar el vector de densidad de corriente y la intensidad de corriente eléctrica dentro de la tubería. Esa es la primera parte. Entonces, claro, como solo tenemos el campo magnético, no conocemos J, pero podríamos determinarlo, ¿sí? Y por lo tanto también tenemos que obtener la intensidad de corriente. Entonces, tenemos que determinar J. La P2A, determinar J. ¿Con qué cosas que hemos conversado en este ratito, cómo podríamos llegar a J? Esto es dentro del cilindro. Con el campo magnético.
el Claro, rotor. con el campo. Sí, con el campo magnético. ¿Y qué ecuación podríamos utilizar? Que el rotor del campo es igual a J por algo que no me acuerdo. Exacto, súper. Eso es lo que hay que utilizar. Entonces, nosotros sabemos, ya habíamos conversado, que la ley de Ampère enuncia que Ampère, es una N, es una M, enuncia que la circulación del campo magnético está dada por el vector densidad de corriente. Entonces, nosotros esto lo conocemos, por lo tanto podemos calcular su rotor y queremos despejar J. Así que esta es nuestra incógnita. Simplemente es obtener el rotor, lo dividimos por mu sub 0 y vamos a obtener J. Entonces, hagamos eso. Ya. Entonces, primero, ¿cómo le calculamos el rotor a un campo vectorial? Esto ya es como materia de SA. O a veces se ve en mecánica también. El truquito del determinante. Súper. Truquito del determinante, porque igual existe una fórmula que también se estudia en SEA, ¿cierto? Que es como aquí dividir por los factores que salen de cada vector y por acá van de nuevo y no sé qué, pero es como medio largo, entonces como que también en SEA se aprende el truquito del determinante, que es el siguiente, ¿ya? Así en forma genérica, aquí hay una Pero, fracción, ¿sí? eh, em, si no mal recuerdo, igual para, como están en cilíndrica, Ujú, igual no es llegar y hacer ¿cómo se llama? Como que perdón, la determinante de la matriz 3x3 igual tiene como hartas cuestiones. O sea, sí, ahora ni siquiera me acuerdo como cada una de ellas, pero igual tiene los factores escalares, sí, 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 ¿o no? sí, Ah, ya. eso Pensé mismo. que no. Ya. Sí, eso mismo voy a comentar. O sea, hay dos formas. Como uno, le damos la fórmula en el control del formulario, que está extendido, o dos, se pueden aprender la forma genérica del determinante, que siempre es aquí. Se multiplican los... Es una fracción donde el denominador son los factores de escala, así se llama. Y aquí va el determinante de una matriz, ¿cierto? Y esta matriz es de 3 por 3 porque esas son las dimensiones en las que estamos. Y acá va el primer versor, el segundo versor, el tercer versor, y acá se multiplica por los factores de escala que no corresponden a ese vector. Después está la derivada parcial con respecto a ese vector. Y acá abajito va la componente de... Ya, sorry, mistake. Acá, en la primera fila, no es el factor de escala de los otros dos. Es solo el factor de escala que se relaciona a este versor. Ahí sí. Y acá van las componentes del vector, o sea, del campo vectorial en cada componente del vector. Lo estoy diciendo ultra genérico, solo como para que lo tengan en mente y se lo puedan recordar. Y aquí sí van multiplicados los otros factores escalares. Ya, pero mucho bla bla. La expresión que le interesa acá es esta, ya, que corresponde al determinante de un campo vectorial que está parametrizado en coordenadas cilíndricas. Eh, y es el R tongo, después va bueno, acá el phi tongo, z tongo, después la segunda fila son las derivadas parciales con respecto a los mismos versores, y por último las componentes del campo vectorial en ese mismo vector, ¿cierto? Por los factores de escala que salen. Eh, Acá esto es R y acá es 1. Pero nosotros por simetría y en verdad por enunciado sabemos que el campo va solo en phi tongo. Entonces significa que en R tongo esto en verdad vale 0 y en Z tongo en realidad esto también vale 0. Así que el determinante quedaría acá simplemente de esta forma, ¿ya? Y acá esta componente de sub phi es la del enunciado. Entonces acá hay que calcular el determinante de esta matriz. ¿Se acuerdan cómo calcular determinantes? Uno no lo hace desde lineal. Eh, hay que fijar cómo pivotear, es como elegir una fila, una columna y lo que queda. Exacto. Sí, me acordé que también se hace en Edo, pero sí. Bueno, entonces, claro, fijamos como un lugar y como que esto lo borramos de nuestras mentes
y multiplicamos estos dos. Entonces, quedaría, o sea, y cierto que el determinante se calcula esto multiplicado menos esa otra, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces quedaría esto que es 0 menos esa cosa. Entonces quedaría menos de a de z de b sub phi por r en r todo, ¿cierto? Ya, más, y ahora nos movemos a lo largo de la primera fila, también se puede hacer a lo largo de la primera columna, pero yo lo hago así. Y entonces hacemos que como que esto desaparezca, no consideramos la fila ni la columna en la que está situado donde estamos fijando y tenemos que multiplicar las otras dos cositas que quedan. Entonces, eso multiplicado queda 0, menos eso multiplicado queda 0. Entonces, bacán, eso va a ser 0 en fitongo. Y nos queda el último que es posicionarnos en esta coordenada. Entonces hacemos como ignorar lo que está en la misma fila y en la misma columna. Y ahora multiplicamos por estas cositas de acá. Y por cierto, se va alternando el signo, entonces partimos con más, menos, y este queda con más. En todo caso, el menos del medio da lo mismo que eso es 0. Y bueno, quedaría la derivada parcial de esto menos eso que es 0. Así que d ADR por b sub phi dr en z tongo. ¿Ya? Eso es onda matraca. Ya, entonces ahora queda derivar con respecto a z esta expresión, pero recordemos que esa expresión vale esto. Ya, esto es b sub phi, la componente en phi tongo. Entonces voy a llevarlo para acá para que lo tengamos a la vista. Entonces, si nosotros derivamos con respecto a z esta expresión, ¿cuánto va a dar? Me estoy refiriendo a este término. Da 0, ¿cierto? Súper. Acabo de cachar que se puede hablar por chat. Ya. Claro, da 0 porque la expresión de esto no depende de z, entonces al derivarlo por z simplemente es 0. Todo esto sale como una constante. Entonces no lo voy a escribir, pero eso ya conversamos que es 0. Esto ya 0, chao, así que no lo vamos a pescar. Y esto sí podría ser distinto de 0, ¿verdad? Porque tenemos uno de los factores es una de las variables de derivación y en verdad la componente en phi depende funcionalmente de r, ¿ya? Así que esta sí podemos derivar. Entonces, nos queda que calcular 1r por esta derivada. Así que lo voy a hacer como aparte, voy a escribirlo con verde oscuro. La derivada con respecto a r de b sub phi por r es la derivada con respecto a r de esta cosa. Entonces esta cosa podemos sacar los escalares, ¿cierto? Porque así se deriva. De regla de derivación, sacamos los Bianca, sí, escalares, ¿sí? nada que ver. ¿Por qué cuando escribiste la forma del determinante? Ah, que soy bueno. Ya caché. Ya sabes. Eh, Ay, perdón el garabato, perdón. no, no importa. ¿Te referís como los ceros en bola? No, no, es que claro, pues como una determinante, es como el R tongo por una determinante más chica y te quedó el menor. Ah, sí, Por, sí, eso, sí, por eso, no cachaba por qué. Pero ahí sí, sí, ya supe. eso. Ya, entonces la derivación, por regla de derivación, factorizamos la constante, ¿cierto? Y nos queda d a dr de esta vaina. Entonces lo voy a separar, voy a distribuir y queda menos r al cubo guión 2a cuadrado. Pero es todo esto por r, si se fijan. Entonces voy a además subirle otra vez el grado. Entonces queda así. R al cubo, R a la cuarta. Ya. Eh, y cierto, déjenme confirmar. Em, sí, ya, pues. Entonces, ahora derivamos. Y esto es papita, ¿cierto? Porque derivar una potencia. Entonces, primero derivamos este término, queda 2r menos estos escalares por
4r al cubo. Ya, así que finalmente esta derivada parcial vale mu j0 medios 2r menos 2a cuadrado r al cubo. Y lo único que hice fue como multiplicar estas dos cosas, quedan 2. Ya, así que ahora podemos como distribuir de nuevo, factorizar. En verdad voy a factorizar el 2. Si se fijan, un medio va a simplificar a esos dos. Así que chao nomás. Y nos queda, si factorizamos por un r, mu sub 0, j sub 0, r por 1 menos esto. Ya, entonces, bien. Y lo único que quedaría sería como enchufar todo esto acá. Así que queda que el rotor del campo magnético en este caso es 1 dion R por esta derivada que calculamos. ¿En qué dirección? Z tongo. Porque fue esto lo que calculamos. Ya. Pero es bacán porque se simplifican estas dos cosas, ¿cierto? Una cosa por su inverso es 1. Así que finalmente nos queda que esto vale la circulación del campo magnético adentro. ¿Ya? Esto es solo matraca, sí, pero es muy importante como calcular bien el determinante de la cosita. Así que, por lo que habíamos conversado, finalmente J va a ser mu sub 0 dividiendo todo esto, ¿cierto? Sale de despejarlo de acá. O sea que J sub J es esto. Pero como hay un factor mu sub 0, multiplicando simplemente se va a anular, ¿verdad? Así que, o sea, no anular, simplificar. Así que J vale J sub 0 por esto. Y tiene sentido con lo que ya habíamos conversado, porque quedó en la dirección de Z tom. ¿Ya? Súper. ¿Alguna duda? En verdad solo era como matraca, pero los highlights del problema es identificar que tenemos que utilizar esta ecuación, calcular bien el determinante y despejar bien J. ¿Ya? Y que obviamente tenga sentido con lo que ya habíamos conversado en la geometría del problema. Bien, si no quedan dudas, avancemos. La otra parte nos pedía, ya calculamos el vector densidad de corriente, y ahora tenemos que calcular la intensidad de corriente eléctrica dentro de la tubería. ¿Cómo se puede calcular eso? La densidad de Integrando corriente. J Bien, ¿en qué lugar? ¿En qué región? en la circunferencia, o sea, como sí, pues en todo el área, ¿no? Y, o sea, en largo del tubo y en el área que abarca, ¿no? Sí, súper, muy bien. Entonces, nos piden calcular la corriente dentro del tubo y por definición, ¿cierto? Esto también está en las ecuaciones que aparecen en el enunciado del auxiliar. Sabemos que es la integral de flujo del vector densidad de corriente, ¿cierto? En una región específica. Entonces acá lo importante es delimitar bien la región donde vamos a estar integrando la densidad de corriente. Lo importante es que sea coherente con la geometría del problema. Entonces nosotros sabemos que J va dentro del cilindro, ¿cierto? De la tubería. Por lo tanto, va a estar dado su flujo, como va a lo largo de Z, en realidad el flujo va a estar a través de las tapitas, ¿cierto? Las tapitas que van así. Entonces, existen dos dimensiones acá. ¿Me escuchan, cierto? Es que me pareció como que mi internet Sí, sí. está inestable. Ah, ya, ahora. Entonces, tenemos dos dimensiones. Una que es la normal, otra que es radial y otra angular,
Entonces, eso es muy importante cuando calculamos el flujo, cachar como cuál va a ser el diferencial de superficie. Entonces, el truquito siempre es pensar cuál es mi dirección normal a, a donde estoy traspasando el flujo. Entonces, el flujo está a lo largo de estas tapitas, la normal es z tongo, por lo tanto, en los diferenciales nunca me va a aparecer la coordenada z, ¿cierto? Y como hay una variación a lo largo del radio y angularmente, tiene que ser un R de R de phi, ¿ya? Esa es como la forma de deducir. Igual los diferenciales en general se los damos, pero cuando estén matraqueando por su cuenta, es súper bueno hacer este ejercicio. Y siempre checar que estos diferenciales cumplan con el análisis dimensional. Eso quiere decir que tengan dimensiones de largo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es un pequeño pedacito de radio, tiene dimensiones de largo, angular no tiene dimensiones, pero este coeficiente viene a solucionar eso. ¿Ya? Entonces, con eso dicho, tenemos que el diferencial de superficie va a ser R de R de phi en z tongo. J bueno, lo calculamos recién, valía, ¿cuánto? J sub 0, 1 menos R cuadrado, creo que era así. Así, ya. Esto era en Z tongo. Ah, bueno, y otro como, no sé si llamarlo hint o truquito, pero siempre el diferencial de superficie tiene que ir en la misma dirección que el vector que estamos integrando. Si no, el producto punto da cero y como que no tiene mucho sentido. Ya, y junto con definir el diferencial de superficie, hay que definir entre qué parámetros va a variar eh, cada parámetro. O sea, sí, como los lugares donde van a estar definidas nuestras variables. Entonces, el radio va a estar definido entre qué zonas. Si estamos en un cilindro de radio A y queremos integrar todo, bueno, tendremos que variar desde 0 hasta A, porque queremos considerar todo el interior del cilindro. Así que R va entre 0 y A. Y phi, angularmente, ¿hasta dónde queremos considerarlo? Bueno, de nuevo, como queremos considerar todo el cilindro, tiene que ser todo como 360 grados, ¿cierto? Si quisiéramos la mitad sería como de 0 a 180, pero como queremos todo el cilindro, es de 0 a 2pi en radianes. Así que, bien, con eso, entonces tendríamos que integrar esta expresión. 0 a 2pi de j sub 0, 1 menos esta cosa. Ah, bueno, y si hacemos el producto punto, obviamente esto da a 1, así que no importa, y queda así. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, primero factorizar el j sub 0, ¿cierto? Una constante no afecta en nada. ¿Y qué otra cosa podemos hacer también? Como los límites son fijos, podemos separar los diferenciales, ¿cierto? Eso es como... Entonces, este de phi lo separamos acá y queda multiplicando las integrales. Y por otra parte queda así. 1 menos la cosa. Pero ¿cuánto vale esta integral? Esto vale 2pi, ¿cierto? Porque es la primitiva es phi, si lo evaluamos en los límites, eso da 2pi, ¿ya? Y entonces nos queda que integrar esta cosita de acá, y eso, si separamos las integrales, es primero la integral de 1, de r, y después queda integrar esto. Entonces voy a factorizar el 1a cuadrado porque es una constante, y queda que integrar eso. Entonces, esta la primitiva es r, lo hablamos de 0 hasta a, y acá la primitiva es 1/3 de r al cubo. Así que hay que evaluarlo en los límites. Esto vale a, esto vale a cubo, así que nos queda o sea, a menos 1 dividido en a cubo, 1/3 por a cubo. Ya acá dije a cubo, era cuadrado, sorry, me confundí. Entonces queda a menos, voy a simplificar estas dos cosas que resultan en a, y por último queda 1/3 de a, y eso es 2/3 de a. Ya, entonces, recapitulando, nos queda
J sub 0 por 2pi por 2/3 de A. Y estoy checando que me estoy extrañando una A. Sí, grande Don Fubini. A ver, ¿qué puede haber pasado por acá? Mm, claro, lo que pasó fue que me comí un R de los diferenciales. Así que todo esto en verdad tenía un grado más, si se fijan. Ay, empecé en la vida. Pero se puede solucionar fácil, así que no hay problema. Entonces, no sé si cacharon como que el error que hubo. Se me pasó ese R, entonces todo tenía un grado más y que van a cambiar algunas cosas. Eh, ya, voy a simplemente borrarlo, porque si no, mucho lesión. Ya, entonces, de nuevo, esto da, la primitiva es un medio de R al cubo. eh, Acá es un cuarto por R a la cuarta, y sí que sí. Y de nuevo, esto da a cubo, a cuadrado, esto es a la cuarta, así que esto es un medio de a cuadrado menos esto, y aquí es a la cuarta. Ya, así que ahora queda un cuarto de a al cuadrado, simplifique esto con esto, ya, y un medio son 2 cuartos, así que esto es un cuarto si lo restamos, y ahí sí que sí da. Y bueno, pasan qué cosas. Son cositas que no nos tienen que pasar en los controles. Pero ya, entonces ahora sí, esto era un cuarto de A cuadrado. Igual de los errores se aprende, en lección siempre eh, fijarse bien en los diferenciales. Bueno, y aquí está el resultado. En verdad, como que se puede simplificar más, ¿cierto? Como que podríamos simplificar el 2 con el 1/4, y eso da un medio, y queda como el pi j sub 0 a cuadrado, no sé. Ahí cada quien escribe como los factores en el orden de su preferencia, pero ese es el resultado. Entonces, esta es la corriente que circula dentro del tubo, ¿ya? Y lo importante, de nuevo, highlight del problema. Bueno, recordar esta expresión, que es la definición de la corriente dada por un vector de densidad de corriente. Y importante también determinar bien la región en la que se va a integrar. Y eso siempre va a estar dado por la región que el campo está atravesando de manera ortogonal. En este caso, z. ¿Bien? No sé si hay dudas, sino para seguir. Todo ¿Vamos bien. bien? ¿Ya? Súper, súper buenísimo. Entonces, ya, P1, o sea, P2, lista. Entonces, la parte B nos dice obtener una expresión para el campo magnético afuera de la tubería. ¿Ya? Porque claro, cuando nosotros calculamos esto, en verdad utilizamos R menor que A, ¿cierto? Eh, entonces, ahora tenemos que estar afuera. Entonces, ¿cómo lo harían esto? Calcular campo magnético fuera del cilindro. Con, con el damper, ahora que tenemos la corriente, ¿o no? Súper, muy bien. Entonces, esto es R mayor que A. Y claro, en verdad, como que no nos podemos como afirmar de otra cosa. Quizá alguien puede haber pensado como, podríamos calcularlo con ley de Biot-Savart, pero si se fijan, para la ley de Biot-Savart, cierto que se escribía como, eh, ¿cuál era? Uno de un, no me acuerdo bien de los factores. Un Ah, sub pero, 0 partido 4pi. ya, era por, es que no me acordaba si el mu estaba abajo o arriba, no seguro. Y la integral de la corriente. Sí, y ahí están como los, los R dividiéndose, Mm. y así. Entonces, es que pensé que era así y me estaba bugueando. Ya, pero está eso, está la integral, bueno, acá es la corriente, puede ser un corriente superficial, ahí depende del problema. Ya,
Entonces, ¿por qué no apaña esto? Porque primero nos piden como una región muy grande, ya no nos piden como en algo volumétrico, ya entonces parametrizarlo igual medio difícil, ¿cierto? Porque es como todo lo que no está dentro del cilindro y también porque requerimos, por ejemplo, para calcularlo afuera, requeriríamos la corriente que está afuera. Entonces es como raro, ¿ya? Como que no apaña tanto. Mientras que la, la ley de Ampère nos dice, en su forma, eh, y acá lo tengo, nos dice, por una parte, que solo, para calcular el campo magnético solo requerimos el vector densidad de corriente o requerimos la corriente que se está enlazando por donde circula. Entonces, en este caso, para el cilindro, si nosotros estamos afuera, podemos mirarlo como desde arriba y ya sabemos cuál es esto es el vector J, ¿cierto? Que va saliendo. Y ya también conocemos la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Entonces, si nosotros calculamos el campo magnético afuera, lo voy a escribir como con un naranjo más oscuro, también conocemos R mayor que A, ya conocemos la corriente que está siendo enlazada, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque la corriente que está siendo enlazada es simplemente la que ya está dentro, porque afuera no hay corriente, dado que no hay un vector J, ¿sí? Solo la de adentro. ¿Queda clara esa idea? Eh, Ahora voy a hacer una pregunta. Con enlazada se refiere a como que está dentro del área, es como una analogía a Gauss, es como lo que está dentro de la superficie que nos estamos dando, que sería como un cilindro fuera del cilindro, Eh, un cilindro de radio mayor, por decirlo así. claro, sí, mira, es que me detuve ahí cuando dijiste como un cilindro dentro de un cilindro, porque lo que hay que pensar acá es ya nuestra superficie, ya no estamos trabajando con una superficie gaussiana, ¿sí? No O es sea, como un era un cilindro que se va ejemplo, ¿no? agrandando, sino Era que, como una analogía. claro, claro, es como una analogía. Lo que antes era como superficie gaussiana que encierra una cierta área, ahora es un camino, ¿ya? Literalmente estamos viendo la circulación del campo B a lo largo de un camino, que en este caso es una circunferencia, porque va en torno a un cilindro. Entonces estamos viendo el campo magnético circular por ese camino y debemos ver como la corriente que enlaza. Entonces acá la palabra enlazar se refiere como, literalmente, si ustedes pudieran, imagínenlo, si ustedes pudieran como agarrar una cinta y amarrar todas las cositas que estén ahí. La forma en que yo me lo imaginé esto la primera vez fue como, cierto que acá están todas las líneas de campo del vector J que salen así, y acá en el dibujo los estamos viendo como desde arriba. Pueden imaginárselo como estos fideos, ¿cierto? Como los tallarines que son larguitos, y cierto, cuando uno los va a cocinar, como que agarra un poquito y uno los agarra con la mano, ¿cierto? Entonces ahí, si ustedes piensan que los fideos son el vector J, como que su manito está enlazando todos esos eh, líneas de campo y entonces enlaza una cierta corriente. Esa es como la forma en que ustedes tienen que imaginar este tipo de geometrías. Entonces enlazar se refiere a toda la corriente que circula por la región que encierra la curva del campo magnético dado por el vector densidad de corriente que está ahí, ¿ya? No sé si eso les queda como más claro sobre cómo hay que pensarlo, porque es como un pelito distinto a Eh, Gauss. y si sabemos que dentro del cilindro el campo va en phi, Ujú, como porque nos lo dan y bueno, como que hace sentido con la regla de la mano derecha, tengo que imaginármelo de la misma forma afuera, sí, sí, porque pero porque sí, o sea, sí no, ¿no? sí, o sea, ahora te lo voy a explicar un poquito más, a profundizar de que Ah, se dan en el mismo sentido. Claro, es una voz súper válida, como que uno podría decir, oye, pero afuera el campo en volada va en Z tongo, o no sé, en otra dirección. Pero también va en phi tongo porque la corriente que está enlazando está dado por un vector fijo, densidad de corriente, que ya tiene una dirección. Por lo tanto, la corriente como que ya viene dada por algo en esa dirección, entonces el campo que se va a generar
afuera también va a estar dado por esa dirección que ya existía, ¿cachai? ¿Se entiende? Estoy dándole vuelta a lo que acabas de decir. Como la corriente que tú vas a enlazar va a estar dada por este vector J, ¿cierto? Eso ya lo conversamos recién. Claro. Entonces acá va a haber una corriente, una corriente. Esa corriente se originó por la circulación del vector J, ¿verdad? Por la densidad de corriente J, Sí. que va en una cierta dirección, hacia arriba. Por lo tanto, por regla de mano derecha, el campo magnético va en fitongo. Entonces, cuando estemos afuera, en un radio mayor, se va a encerrar una cierta corriente. Esa corriente, de nuevo, va a estar, es la que se generó por el vector J, que va en una cierta dirección. Por lo tanto, ese campo magnético que está más afuerita, también va a estar en la misma dirección con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Ya. Ya, Sí, sí. súper. Entonces, como con todo ese contexto, que es muy importante hablarlo, ahora hay que calcular B afuera del cilindro. Entonces utilizamos la ley de Ampère, iba a decir Gauss. La ley de Ampère, sabemos que en su versión integral es así. La circulación o todas las contribuciones a lo largo de un camino cerrado, es muy importante que sea cerrado, corresponden a la, ¿cómo se llama? Corriente enlazada por una constante. Entonces, de nuevo, hay dos casos, lado izquierdo o lado derecho. Se van a dar cuenta cuando hagan más ejercicios que esto es igual que ley de Gauss. El lado izquierdo siempre da lo mismo, da el mismo resultado en las mismas geometrías. Entonces acá, utilicemos este mismo diagrama para apoyarnos. Entonces, ahora estamos calculando el campo que está como en café. Ya. ¿Cuál es el camino que sigue? ¿Cómo es? Cerrado. Cerrado. Muy bien. Me encantó esa característica. Pero quizás si lo dibujo más bonito, ¿cómo es? Con radio constante también. Muy bien. Con Es círculo. con radio constante, es un círculo. Ya, súper. Sí. Entonces, ¿Y a ti? eh, ¿cómo? De fi. Ya, eso. Muy bien. Estamos viendo las contribuciones del campo de afuera a lo largo de una línea curva, ¿cierto? Circunferencial, así que este DL tiene que estar dado por un R de phi, ¿sí? Que es el diferencial de línea de un camino curvo, ¿sí? ¿Les hace sentido? Sí. Ya, buenísimo. Y por el argumento de simetría que conversamos harto, el B tiene que ser una funcionalmente no depender de phi, porque si no, no lo podemos factorizar. Depende a lo más del radio y va en fitón, por lo que conversamos recién de la simetría y todo, ¿ya? Entonces, eh, el lado izquierdo nos va a dar. Ah, bueno, y con esto tenemos que definir los límites de integración que serían de 0 a 2pi. El ángulo eh, que recorremos en esta curva es toda la curva. Entonces, como cerramos la curva es de 0 a 2, ¿ya? Así que esto es de 0 a 2pi. ¿Sí? Acá ¿Alguien el iba? argumento es similar como a, o sea, claro, la idea es siempre terminar argumentando que el campo va en una dirección, tiene una dependencia radial. En esta simetría sí. Tiene una dependencia radial por el hecho de que, dado la. Ya, en este caso la deducción es así. A ti te dan el campo, va en fitongo, y sabes que hay una densidad J que lo provoca. Por regla de la mano derecha, el J sí o sí tiene que ir en Z tongo. Entonces, todos los campos que van a estar más afuera encierran la misma corriente que están dados por este vector J. Así que, por regla de la mano derecha, como J va en Z, todos los otros campos también tienen que ir en phi. Esa es como la forma de argumentarlo por simetría. ¿Y por qué depende lo más funcionalmente de R? Eso viene dado por una simetría del lugar en el que estamos trabajando. Como es un cilindro eh, infinito, o sea, podemos pensar que tiene un largo mucho largo.
No puede depender de Z porque existe una simetría a lo largo de la altura. Y tampoco del ángulo, porque si uno estuviera adentro y como que miras en un ángulo y giras un poquito, se ve lo mismo porque es un círculo. Entonces, B no puede ser una función del ángulo ni de la altura, solo del radio. ¿Ya? Eso como que lo omití un poco porque es el mismo como argumento que se utiliza para campo eléctrico. Lo que cambia es el argumento para la dirección del vector en el que va el campo magnético. ¿Sí? ¿Eso aclara mejor la duda? Sí, mucho, Ya, mucho más. ya, buenísimo. Gracias. Súper. Entonces, acá hay que calcular esta integral, em, pero bueno, se factorizan los R porque no dependen de phi y esta cosa integrada en phi es simplemente 2pi. Entonces, acá, como siempre, hay que observar bien las cosas. Esto no es un resultado cualquiera. ¿Qué significa esto? ¿Alguien lo ve? Un perímetro, ¿no? Sí, súper. Es el perímetro de un radio arbitrario mayor que A. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que con Gauss, ¿cierto? Que nos queda el campo eléctrico por el área de una superficie arbitraria de radio, bla, bla, bla. Acá es la misma cosa. Es el campo por el perímetro de la curva que estamos visitando. ¿Ya? Entonces queda así el lado izquierdo. Y el lado derecho, bueno, la corriente enlazada es la que calculamos en la parte anterior, porque es lo que va adentro, ¿cierto? Entonces era esto. Y por lo tanto, por ley de Gauss, nos queda que, o sea, ley de Ampere, nos queda que se cumple esta identidad, ¿cierto? Mu sub 0 por la corriente enlazada. Em, Así que ahora podemos despejar el campo magnético. Se va a simplificar el 2. Ah, no, mentira, eso no. El pi se simplifica y el 2 queda como un 4, porque pasa a dividir. Y quedamos con esta expresión así. Y muy importante, añadirle como su característica vectorial. Entonces es como el escalar y este es el campo vectorial que nos queda para un R mayor que A. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Como todos los pasos para aplicar ley de Ampere. Sí, Ya, buenísimo. Entonces ahora vamos con la parte C. Y acá nos dicen que calculemos el valor de la densidad superficial de corriente que debe circular por el borde de la tubería para que el campo en el exterior sea nulo. Y nos dice como suponga lo que sea necesario. Ya. ¿Cómo se imaginan ustedes que es esta densidad superficial de corriente? Está de partida, ¿por dónde como que circula? Como, no, porque la corriente va en Z, te iba a decir radial, pero no sé. Tendría que ser las tapas, ¿o no? Eh, ya, recuerden que el cilindro es como bien largo. Siempre eso es importante para las simetrías de estos problemas. Entonces, si circulara por las tapas, en verdad esto no, como que no hay tapa, porque es una tubería. Entonces, como que Por el no hay manto, tapa. entonces. Claro, entonces por el manto. Muy bien. Por eso es muy importante cachar la simetría con la que uno está trabajando. Entonces, claro, como que no hay una tapa literalmente. Sí, cuando dije esto de las tapas es la región geométrica. Entonces acá la corriente superficial va a estar por el manto, ¿ya? Entonces aquí quizá me pueden decir como por el dibujito como, oye, pero el J está por el manto, pero si lo vemos desde arriba, ¿qué color le pongo? No tengo más colores, ya, amarillo claro, no sé si se ve, no se ve, ya, verde claro. El K, la corriente superficial va ahí, ya va literalmente por las tapas, o sea, por el manto, ¿sí? Importante verlo bien eso. Ya, entonces esa es la densidad de corriente superficial.
¿ya? Entonces acá cuando nos dice como haga las suposiciones necesarias, lo que podemos, como que lo que hay que asumir es que va por el manto y que también, por lo tanto, si va por el manto, que vaya en o sea, en zeta-tongo, ¿ya? Para que tenga sentido con la circulación del campo, que va en phi-tongo, ¿ya? ¿Bien con eso? Bien, bien. Sí, sí, sí. Ya, súper. Súper. Entonces, eh, ¿cómo se les ocurre que podríamos seguir? Ocupando, o sea, este es el K, la densidad de corriente. ¿La densidad de corriente? Sí. Sí, ocupando esa de. No, bueno, ¿cómo se llama? Biot-Savart, pero con el K, quizá. Como tenemos Eh, el campo. ujú, ya, puede ser. Sí. Pero recuerden que estamos como con ley de Ampere, las cosas se hacen Entonces, como un poquito más fácil. entonces Pero es con la como, otra expresión. sí, Es es la que es un forma buen, diferencial. ajá, sí, eh, quizás no con esa forma, pero miren, está bien que su reflejo ahora sea como Biot-Savart, pero la idea con la ley de Ampere es que ustedes puedan como, muy importante visualizar la geometría con la que trabajan para que cachen siempre cuál es la corriente que están encerrando y siempre como que su reflejo sea, cuando haya simetría, pensar dónde puedo encerrar corriente. Entonces ahora si nosotros sabemos que la corriente está pasando por la superficie, y estamos en un radio mayor que A, o sea, estamos por acá, efectivamente también estamos encerrando la corriente que está provocada por el vector K, ¿cierto? Por la superficie. Literalmente solo es que va por el manto. Entonces, cuando, cuando utilicemos la ley de Ampere, eh, tenemos que las contribuciones del campo magnético a lo largo de una curva cerrada son mu0 por la corriente enlazada. Enlazada. Eh, Esta corriente enlazada, cuando estamos en un radio mayor que A, vamos a estar enlazando dos corrientes, ¿sí? La corriente enlazada que viene de J sub 0, está de J, ¿cierto? Del vector densidad de corriente volumétrica. ¿Y qué otra corriente enlazada estamos enlazando? Eh, la de el vector K, ¿sí? ¿Make sense? ¿Hace sentido eso? Sí. Ya, súper. Entonces, y el lado izquierdo, nosotros ya conversamos que siempre tiene la misma expresión. Siempre es el campo, para esta geometría importante, el campo por el perímetro arbitrario de la curva que estamos visitando. Entonces, si nosotros queremos que el campo magnético sea cero, necesitamos que el lado derecho sea cero, ¿ya? Por lo tanto, bueno, esta constante no es cero, entonces esto tiene que ser cero. Así que tenemos a que, voy a llamarlo así como I sub j, esto es I sub j, así lo voy a poner, y esto es I sub k, necesitamos que sumen cero. O sea, que la corriente dada por la densidad de corriente superficial sea menos esta, ¿ya? Entonces la forma de pensarlo es como bien intuitiva. Simplemente necesitamos que la corriente que circula por el borde sea la contraparte de la corriente que circula por dentro de la tubería, ¿ya? Pero nosotros sabemos cuánto vale I sub j, ¿cierto? Lo calculamos en la parte A. Esa es la corriente que está circulando dentro. Entonces, Disculpa, necesitamos que... lo que va en el borde es como Ujú. con R igual a, como justo en el Claro, es borde. como justo en el borde. Como en el dibujito no tengo mucho zoom, entonces como que
quizás no quedó tan representativo, pero si uno quiere ser como muy exacto, serían puros puntitos ahí. Ya, ok. O sea, ya, eso es como algo adicional. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos lo anterior dentro de, es con Ujú. el R estricto menor a. Claro, sí, en verdad, como que en la parte B no existía esta densidad de corriente superficial. Es como que el problema te dice, ya, asume que existe una densidad de corriente superficial, es decir, Ah, que ya. va por el manto, ¿cuánto tiene que valer para que el campo sea nulo? O sea, es como que son como escenarios distintos. Pero no siempre tiene que existir, como que acá, dado lo que te piden el problema, como que te piden asumir eso. Claro, sí, igual si existiera, como bien dices, tiene que ser la desigualdad estricta porque eh, justo como en la interfaz, es como igual que con el campo magnético, o sea, eléctrico. Cuando había carga en la interfaz, el campo se indefine, acá pasa lo mismo. Así Ya. que si uno quiere ser más como... eh, ¿dónde está? Podríamos ponerle así. En este caso sí, porque no estábamos asumiendo que existía esta densidad superficial. Ya, entonces, eso. Y bueno, tenemos esto. Y ahora, ¿de qué nos sirve eso? Bueno, que nosotros también sabemos que, por definición, la corriente que está dada por el ¿cómo es que se llama? El vector densidad de corriente superficial, viene dado por la expresión vector por normal de él. Y esto en una cierta curva. Entonces acá, en verdad, viene como lo que nos dice las ecuaciones. Entonces el vector k, cierto que tiene una cierta magnitud, cierto que es la que no conocemos, si es lo que tenemos que determinar. Tiene una cierta magnitud y conversamos que va en z-tom, ¿ya? Por el dibujito que habíamos hecho. Ahora, ¿qué normal es la que hay que tomar aquí? ¿Cachan? A la normal al camino que estamos tomando, entonces sería la normal al manto. Súper, buenísimo. Ya, never forget, esta es la normal al camino. Voy a escribirlo con rojo. O hacia afuera, hacia adentro. Y eso mismo iba a mencionar, que uno puede pensar como, oye, pero hay varias normales al camino. Eh, hay dos, ¿cierto? Porque estamos en un espacio con una tripleta de vectores. Entonces, esto de nuevo es el campo si lo vemos desde arriba. Este es el camino, ¿ya? Entonces, el camino está dado por phi tongo. Existen dos vectores normales, z tongo, que apunta para arriba en este caso, y r tongo. Ya, entonces primero tenemos que tomar la normal al manto, o sea, digo al camino, pero que no coincida con la dirección de K, porque si no da cero esto, ¿cierto? Siempre hay que elegir las cosas como de manera adecuada. Por ejemplo, si nosotros eligiéramos y también tomen en cuenta que acá se hace el producto punto. Entonces, quisiéramos que este vector y este tengan la misma dirección. Siempre hay que considerarlo a lo largo de la curva que estamos siguiendo, que sigue siendo el mismo contorno de acá. Sigue siendo esto como lo que parametriza la curva. Por lo tanto, porque ahí es donde estamos viendo la circulación, ¿ya? Por lo tanto, este dl tiene que ser un R de 100 fitongo. Por lo tanto, esta cosita de acá nos tiene que dar sí o sí en fitongo, porque si no la cosa da cero y no funciona. Entonces, la única forma es que esta normal sea la normal al camino que estamos siguiendo y que no tiene que ser la misma dirección por la que va la densidad de corriente. Ya, yo sé que al principio como que estoy así, como, oh, qué confuso, pero si se detienen un poco a pensarlo, tiene sentido. O sea, si yo ya sé que mi vector densidad de corriente va así saliendo, bueno, esa es la normal que justamente no nos interesa.
y yo ya sé que mi camino va en Fitongo. Entonces, la única normal que no estoy considerando en alguna parte de mi cálculo es la normal al camino que sigo, que es R. ¿Ya? Entonces, por eso esta parte como de campo magnético, la parte de cálculo se parece mucho a la de ley de Gauss, pero entra un poquito más todo el tema geométrico. Ya, entonces con lo que conversamos recién, N tiene que ser R todo. Hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera. ¿Ya? Y así que este producto cruz es, salen las constantes, que en este caso es solamente la magnitud del K, y queda Z cruz R, que eso es phi, ¿cierto? Por esta cosita, si no se lo saben, hacia la derecha es positivo y si vamos hacia la izquierda le ponen un menos. ¿Ya? Así que, por lo tanto, nos queda esta identidad. Entonces, a la izquierda, ¿qué tendríamos que poner? ¿Cuál va a ser esta corriente? ¿Cuál es la corriente que queremos que sea igual a la que aporta el vector densidad de corriente superficial? La de adentro. Claro, la opuesta a la de adentro, que Sí, era la que menos. calculamos Sí. recién. Entonces, menos un medio pi j sub 0 a cuadrado. Y acá queda la integral de dónde? De 0 a pi de la magnitud en un r de phi, ¿cierto? Y bueno, r no depende de phi, sale. Em, por si acaso, acá, ya, detallito, se me pasó. Esto lo estamos viendo justo en el manto, ¿ya? Entonces es un A. Sí, sorry ahí no haberlo explicitado antes. Porque estamos justo en el manto. Entonces es un A, el radio donde nos estamos moviendo. Pero igual A no depende de phi, así que sale factorizado. Esto también es una constante, así que se factoriza y la integral de 0 a 2 pi de phi es 2 pi. Así que queda lo siguiente. em, Magnitud por A por 2 pi. Así que de nuevo los pi se van, los A también. Y al final, la magnitud que estábamos buscando tiene que ser menos un cuarto j sub 0 por A. ¿Ya? Y por lo tanto, el vector, que es lo que nos piden, va a ser esta cosa en z tongo. Pero ahora esto sí está determinado. ¿Dudas con esto? Yo creo que quizás como, de nuevo, highlights, bueno, cachar que apaña verlo por ley de, esa ley de Ampere. Ver cuáles son las corrientes enlazadas en este escenario donde estamos asumiendo que sí existe una densidad de corriente superficial. ¿Ya? Eh, Cachar que entonces podemos enlazar distintas corrientes que provienen de distintas vectores. Por una parte, la corriente que está dentro de esta tubería, que va a estar dada por J, y por otra parte, la corriente que va a estar justo en la superficie, ¿cierto? Entonces ahí las separamos y vemos la condición que se tiene que cumplir entre estas dos corrientes. Entonces ahí podemos caracterizar la corriente que tiene que estar dada por el vector K y existe una caracterización de esa corriente más genérica que está dado por esta identidad. Entonces acá lo podemos deducir, ¿cierto? Y obtenemos como la expresión y siempre recordando este producto cruz, ¿ya? Tomando la normal al camino. ¿Cuál de las dos normales? La normal en la que no va el vector K. Y eso es como lo importante. Y siempre este diferencial de línea tiene que estar, ya no es arbitrario, ¿sí? Porque como estamos en una superficie es un lugar fijo dentro de la geometría. Entonces en este caso es R igual a A. Así que eso en este caso. No sé si les quedan dudas Esa respecto. relación de las corrientes es como lo que pasaba con la carga inducida. O sea, como, ¿sí? Sí, es como la Así se misma llama. idea, exactamente Ya. la misma idea. Obviamente es distinto porque son distintos los objetos físicos con los que estamos trabajando.
pero el razonamiento por detrás es igual. Sí, o sea, ahora, ya, igual comentario, o sea, las cargas inducidas y eso aparecían por otro fenómeno, ¿cierto? La inducción. Y, pero sí lo que se quería lograr era lo mismo, que tiene que hacer cero el campo. En este caso, queremos que sea cero el campo simplemente porque el enunciado lo pide, no por otro fenómeno, ¿ya? Así que bueno, Ah, con esto ya. se termina la B2, que me gusta más porque es como más aplicadita y igual se ocupa la, la ley de Ampere. No sé si les quedan como dudas en general de lo que hicimos ahora. La última parte me perdí. ¿De dónde sale que la corriente es la integral de flujo de K cruz algo? Ujú. Como que ahí, no, eso no lo caché, y como que entendí lo que hiciste, pero no caché por qué. Ya, o sea, Eso. esto es como, en realidad es otra, ¿cómo lo llamo? Caracterización de la corriente. Existen dos tipos de corrientes, digo, de vectores de densidad de corriente, el de volumen y el superficial. ¿Cachai? Es como lo que veíamos con cargas, existe la densidad de carga Ah, ya. volumétrica y la densidad de carga Mm. superficial. Y cierto que para obtener la carga total de una volumétrica teníamos que integrar en el espacio y para la superficial teníamos que integrar en una superficie. Acá, como son vectores, tenemos que verles en el flujo a través de los lugares que traspasan. Entonces, un vector que está como un campo vectorial que está definido como en un volumen, tiene muchas líneas de campo en este volumen que pueden atravesar una superficie. Puedes pensarlo como el J que acabamos de trabajar. Entonces, para verle como la corriente que lleva, hay que integrarlo en ese flujo, ¿ya? El flujo que atraviesa por esta superficie. Pero en cambio el vector K solo va como en el contorno. Entonces, en realidad, la región que está como atravesando es una línea. Entonces, hay que ver su flujo a través de una línea, pero lo que importa es eh, la contribución que va normal a esa línea. Ya, es como eso. Por eso es como en una dimensión menos. Dimensión en el sentido de que acá esto es volumétrico, pero hay que verle el flujo en una superficie, y esto va en una superficie, pero hay que verle el flujo a través de una línea, porque es lo que puede atravesar un vector que va en una superficie. Es como eso. Y por eso de aquí venía esa expresión. De hecho, está en libros de electromagnetismo. Y eso, de ahí viene, Ya, no, esencialmente. ahí lo caché mejor. Ya, súper. Gracias. De nada. Y eso, nos quedan como 10 minutitos, así que podemos alcanzar a comentar la P1 y, y ahí eventualmente les comparto el desarrollo con una pauta. ¿Ya? Eh, si no quedan más dudas, podemos ver la P1. ¿Sí? Ya. Entonces, eh, eh, em, acá la tengo. No sé si cachan lo que son los solenoides. ¿Les suena? No sé si han leído la punta del profe. Pero al menos yo cuando lo escuché la primera vez como que no cachaba bien qué era. Pero se repiten mucho, entonces yo les digo que vale la pena como al menos visualizar bien qué son. Entonces, como antes de ver la pregunta, cachemos bien qué es un solenoide. Un solenoide es un arreglo de muchos anillos eh, a través de los cuales circula una corriente, ¿ya? Esto es como en el caso ideal, ¿cierto? Pero en la vida real como que uno no puede unir anillos así como al lado sin que haya algo afirmándolo. Entonces lo más fácil es como, ya, agarro un alambre y le doy vueltitas, como en forma de resorte, no sé, como ustedes quieran. Y esto está visto como desde perspectiva, como con un poquito de ángulo, ¿cierto? Porque
si lo viéramos como estrictamente de frente, lo único que veríamos serían puras líneas así. Entonces, ya, mucho dibujito, esto es un solenoide. ¿Ya? Es lo que les comento, como un alambre, ¿cierto? A través del cual puede circular corriente, que está doblado pegadito, 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 eh, y da vueltas. Y lo importante de esta geometría del solenoide es que la configuración que crea es que hay puros anillos, que es lo que les comento, lo que les comenté al comienzo. ¿Sí? Puros anillos así pegaditos. Entonces, si a través de estos anillos pegaditos está circulando una corriente que va así, como a través de ellos, ¿cómo esperan que vaya el campo? Ya, les voy a dar como, no sé, algunas opciones. Les voy a dar la opción de que el campo vaya así también a lo largo de los anillos, o que vaya así, o no sé, que vaya en otra dirección. Hagan como el mini ejercicio ahí donde está que estén. Consejo, pueden utilizar la regla de la mano derecha. ¿En qué dirección va el campo magnético provocado por esta configuración de muchos anillos pegados? Como en Z, tongo, así como si ponéis como una tapa, un cilindro, como si fuese un cilindro acostado. Sí, súper bien. Sí, que sería como el vector azul que dibujé, o celeste. Claro, sí. Entonces, importante cachar que en un solenoide el campo magnético siempre va a ir como en el eje, mm, como en el eje central, ¿ya? Eh, por el tema de la regla de la mano derecha que ya conversamos. Entonces, eso es muy importante. Si tienen un solenoide, jamás, jamás digan que va el campo magnético como a lo largo del anillo, porque no puede ocurrir eso, sí, por regla de la mano derecha. Y también, de hecho, se puede calcular por Biot-Savart el campo magnético, creo que está en algún auxiliar ese ejercicio. Calcular el campo magnético eh, dado por un anillo a través del cual circula una corriente, ¿cierto? Y obtenemos que por simetría sí o sí el campo tiene que ir en esa dirección. Ya, entonces, eso es primera característica de los solenoides. Em, ¿Qué otra cosita importante es? ¿Ustedes conocen cuánto vale el campo magnético en las regiones de interés? Porque, primero, ¿cuáles son las regiones de interés en un solenoide? No quedó muy lindo. Pero como había dicho Renato, podemos pensarlo como un cilindro, po. Por lo tanto, hay como dos partes importantes, ¿cierto? Adentro y afuera, ¿ya? Por lo tanto, si estamos calculando el campo magnético, nos va a interesar como adentro y afuera. Ya, ¿y cuánto vale adentro el campo magnético? Bueno, tiene una expresión, ¿ya? Pero afuera, ¿cuánto vale? No sé. Ya, esto es como en verdad materia, porque yo cacho que es válido que quizás no estén al día. Em, bueno, afuera vale cero. Ya, en un solenoide, afuera el campo magnético vale cero, y es por un tema de que se anulan las contribuciones del campo magnético. Y esto es un argumento similar al que vimos en el último auxiliar, em, que es básicamente lo siguiente. Ya, en esta parte de electro, como les decía, importante todo como el tema de las geometrías, cachar bien espacialmente lo que está sucediendo. Entonces, cuando uno tiene un solenoide, uno puede pensarlo así, ¿cierto? Como un continuo de todos estos alambres. Adentro no hay nada, ¿cierto? Esto es como, imagínense esta foto, son puros alambres. Si ustedes agarran algo y lo parten a la mitad, solo verían como lo, el restito de
de alambre que quedó en ambos lados, ¿cierto? Y si ya lo vemos como a escala macro, es simplemente un continuo de cosas, ¿ya? Entonces eso es como la idea. Y uno tiene que elegir como el sentido en que la corriente va a estar saliendo o entrando, ¿ya? Porque la corriente circula así, ¿cierto? O también podemos pensarlo así. En verdad, da lo mismo porque simplemente es como girar el solenoide, pero sí hay que elegirlo como para ir deduciendo cosas en el ejercicio. Entonces, si yo pienso así, entonces en este lado dibujo cruces, ¿ya? Porque por ahí va a estar yendo la corriente y por acá sale, ¿ya? No sé si les queda clara esa idea. Eh, y eh, ¿qué sucede con esto? Bueno, que si la corriente sale, entonces localmente como que hay un campo magnético que va a estar yendo en la dirección a favor de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Así, sí. Y por otra parte, acá va a haber otro campo magnético que está yendo a favor de la regla de la mano derecha, que en este caso tienen que pensar que el pulgar entra en la pantalla y gira la mano, entonces da hacia la derecha. Si es que lo hacen con la mano derecha, si no, no da. Entonces da así, y estas contribuciones de campo hacen que se anulen, ¿sí? Acá el campo va así y acá va así. Y en total se anula. Entonces, eso es como una forma gráfica de ver. Ya. Entonces, eso. ¿Y qué otra cosa de los solenoides? Bueno, que están caracterizados por la cantidad de vueltas que tienen, ¿ya? De hecho, el campo magnético de un solenoide está dado por las, las vueltas que tiene. De hecho, podemos calcularlo muy cortito. ¿Con qué ley se les ocurre que podríamos calcularlo? Con la ley de Ampère, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Entonces, la ley de Ampère nos dice que las contribuciones del campo magnético a lo largo de un camino van dados por el vector, o sea, por la corriente enlazada. Eh, ya, entonces, nosotros queremos ver, eh, este es el solenoide, como un lado del solenoide, eh, y qué corriente a la calma. Este es como un lado del solenoide, este es otro, ya, y si estamos así, tenemos que elegir un camino por el cual calcular el campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso les hace sentido? ¿Cómo tomar ese camino? Ya, muy bien, ¿verdad? Ya. Eh, pero resulta que acá hay que parametrizar como cada caminito. Eh, ya, y notar que por si acaso el campo magnético va a ir en este sentido, por la regla de la mano derecha. Entonces, si es que hay que parametrizar cada caminito, entonces aquí habría como un camino 1, un camino 2, un camino 3 y un camino 4. Y por lo tanto habría que calcular esta integral como, ¿cierto? Camino 1 más la camino 2 más bla, bla, bla. Es como sea, esta curva la estamos escribiendo como la unión de las otras curvas. Esto es simplemente como para justificar bien el cálculo. Ya, y por lo tanto tendríamos que ver la contribución del campo a lo largo de esa curva. Y eso se ve mediante el producto punto. Y el producto punto, recordemos que es distinto de cero si es que las cosas son paralelas. Y va a ser cero si es que son ortogonales. Entonces, a lo largo de los caminos 1 y 3, es decir, así, al elegir esta curva cuadrada, esa contribución va a ser cero, ¿cierto? Porque son normales y entonces este producto punto va a cero. Pero a lo largo de estas dos cositas, eh, da, efectivamente hay un resultado, ¿ya? Entonces, podemos simplemente como calcularlo a lo largo de un pedacito del solenoide,
Y entonces obtenemos el campo magnético. Ya dijimos que afuera no hay, ¿cierto? Entonces, adentro va a ser el único pedacito donde sí va a haber. O sea, el campo magnético a lo largo de esta curva. Yo sé que me pasé 2 minutos, solo para terminar esta explicación. Bueno, este campo magnético nos va a dar por el lado izquierdo, solo nos vamos a quedar con esta contribución. Entonces podemos justificar por simetría que B no va a depender de la variable funcionalmente de la variable integración. Entonces podemos factorizarlo y va a quedar multiplicado por la integral de camino. Y ese camino puede tener un cierto largo, ¿sí? Es como con ley de Gauss cuando separábamos el campo eléctrico y lo multiplicábamos por una área. Y eso se hacía, lo hicimos en algunos ejercicios. Entonces, esto por una parte, en el lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a estar enlazando corriente, ya que es la corriente que, por ejemplo, está entrando por acá. Ya, simplemente lo hice así para que tenga sentido con campo magnético. Ya, entonces por acá hay corriente que se está enlazando. Entonces, si a través de cada espira, eh, recuerden que como que este arreglo es una espira, solo que lo partimos a la mitad. eh, por ahí circula una corriente I, ¿cierto? Ya. Entonces yo estoy encerrando todas estas espiras. Supongamos que encerré una, dos, en espiras. Entonces, ¿cuánta corriente en verdad estoy encerrando? Enlazando. Como la suma de todas las espiras, Claro, ¿no? la suma de las que están todas las espiras. Entonces, si son n, En- Por ahí. claro, claro, eso mismo. Entonces, la i enlazada, en verdad es eso, pero en verdad eso es n veces la misma cosa, ¿cierto? Multiplicarlo. Voy a escribirlo con una n minúscula mejor. Y n, n por i, donde n es la cantidad de espiras. ¿Ya? Y bueno, queda mu sub 0 por n por i. Ya. Y falta un factor, que es el factor de el largo de este camino. ¿Ya? Porque no solo estamos considerando como un cierto número de espiras, sino estamos considerando como todas las que hay en el largo h. Y que esto le puse h simplemente como para no tener que parametrizarlo en algún sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, esto vale mu sub 0 por la i enlazada, y la i enlazada es n veces como n donde la cantidad de espiras, la corriente y el largo del lugar. ¿Ok? Ya. Y esta cosita se simplifica, así que obtenemos como el campo de una espira, donde n es la cantidad de espiras eh, por unidad de largo. Em, y ahí está una pequeña sutileza, porque nosotros lo pensamos como cantidad de espiras, pero para que esto tenga sentido dimensionalmente tiene que ser por la unidad de largo. Pero lo que importa, la idea principal que hay que rescatar de todo esto, es que n tiene influencia la cantidad de espiras que hay en el campo magnético que genera un solenoide, ya que es esta expresión, y que, bueno, y que va en z-tongo por lo que habíamos hablado, de que esto es Z. Entonces, lo importante cuando uno trabaja con los solenoides son todas estas características que les estoy mencionando. Primero, cachar que B siempre va a lo largo como del eje central del solenoide. ¿Ya? Afuera del solenoide no va a haber campo. Em, ¿Y qué más? Cachar esto del dibujito y que este es el campo de un solenoide y que ¿qué más? Depende de la cantidad de vueltas que hay.
Ya. Y último comentario de esto es que a veces en el enunciado, en los enunciados, como por ejemplo en el de esta pregunta, nos dicen cantidad de vueltas por unidad de largo. ¿Ya? Eso es porque, si se fijan, nosotros tuvimos que multiplicar por un factor de largo. ¿Ya? Y cuando el enunciado dice vueltas por unidad de largo, entonces aquí es, en realidad, como en el enunciado, por ejemplo, dice NU vueltas por unidad de largo. Entonces acá es vueltas por unidad de largo. Significa que cuando vayamos a utilizar la expresión del campo un solenoide, acá tenemos que utilizar eso, de vueltas por unidad de largo. Porque esta cantidad, para que tenga sentido dimensionalmente, tiene que ser de vueltas por unidad de largo, porque esto tiene unidades de largo. Ya, eso era como lo que quería mencionar. Si les dicen como solamente vueltas, ustedes van a tener que dividirlo por el largo, ¿ya? Entonces, muy importante cachar eso. Pero lo quise como introducir de esta forma, mencionando que es vueltas por unidad de largo al final, em, solo para no tener que mencionar primero el tema del, de que las unidades dimensionales tienen que calzar. Entonces aquí este n grande sí es como cantidad de vueltas, pero para que funcione dimensionalmente tenemos que dividirlo por un largo. ¿Ya? Y a eso, como factor en general, se le llama con una n minúscula. Ya, eso es como un poco notación, en verdad no podría no siempre cumplirse en el ejercicio, pero sí cachar muy bien que esto es vueltas por unidad de largo, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo podrían abordar este ejercicio? Ya, ahora sí que sí, esto es lo último. Em, bueno, em, nos dicen que tenemos dos solenoides coaxiales muy largos. Ya, siempre es importante que sean muy largos por simetría. Ya, para que, básicamente es para que el campo magnético no tenga una dependencia funcional de la altura. ¿Ok? Si es que lo pensamos como un cilindro. Ya, y nos dicen que a través de, de estos dos solenoides circula la misma corriente I. Entonces es como que si nosotros lo dibujáramos de lado, para ser consistente con el dibujo, los solenoides están como acostados. Entonces, por una parte tenemos esto y por otra parte tenemos el otro solenoide, por el cual, si se fijan por las flechitas, como que va así. Entonces ustedes pueden decir allá, por acá abajo entra y por arriba está saliendo la corriente. Y lo mismo con el solenoide interno, si se fijan, creo que van para el otro lado, en verdad no importa mucho. Pero lo toman así, entrando, saliendo. Y de nuevo, es el mismo ejercicio con el que ya habíamos trabajado. Adentro existe un campo, un cierto campo asociado. Afuera también. Y sabemos que la corriente está circulando por estos solenoides. Entonces podemos utilizar esta expresión con la cantidad de vueltas por unidad de largo. Entonces primero nos dicen que este tiene un radio A, y, o sea que todo esto mide 2A, y el otro tiene un radio B, así que todo esto es un diámetro de 2B. Y lo que nos pide es determinar el campo magnético en cada una de las regiones de interés. Entonces, ¿cuáles van a ser las regiones de interés en este caso? Igual que con ley de Gauss, donde teníamos que ir viendo como las regiones en general en un cilindro como radialmente, acá son, eh, ¿cómo decirlo? Son haciendo un corte al solenoide, así como lo estamos viendo. Entonces las regiones de interés serían como aquí, o sea, por simetría, se va a cumplir lo mismo en ambos sentidos, ¿cierto? Entonces nos va a interesar como acá y acá. Y, y ahí hay que ir trabajando con las expresiones. En verdad es como súper cortito, entonces no sé si quieren que se los deje como para pensarlo o lo terminamos en 10 minutos, ustedes me dicen. Y si no, estaríamos listos con eso. Em,
Aunque yo creo que igual me voy a quedar a grabarlo. Pero, pero eso. Eh, Dale, no. ya, Sin démosle nomás, cortito. terminemos esta cosa. Entonces, estas son las regiones de interés que les decía. Entonces, primero voy a hacerlo como un poquito más claro. Este es un radio A y hasta acá es un radio B. Entonces, en realidad son tres las regiones que nos interesan, ¿sí? Porque siempre hay que cubrir todo el espacio, ¿cierto? Nos va a interesar más allá del cilindro externo, o sea, por acá, digo solenoide externo, nos va a interesar dentro del solenoide, entre uno y otro, y que sería como acá, y nos va a interesar dentro del solenoide más chico, o sea, aquí. Ya, pues. Entonces, ya aquí las cosas se empiezan a parecer a lo que ya sabíamos de antemano. Primero, siempre definir las regiones donde vamos a estar calculando las cosas. Primero para un radio mayor que B, después entre B y A, y después antes de A. Ya, entonces, cuando estamos más allá de B, bueno, yo en general cuando hacíamos ley de Gauss como que lo escribía en el otro orden, sepan que da lo mismo, solo como por cómo estoy haciendo el ejercicio. Entonces, pues más allá de B, ¿cuánto vale el campo magnético? Entonces, Cero porque no es corriente. ya, muy bien, o sea, más allá de eso es por el argumento que conversamos de que afuera los solenoides da cero, pero sí, bien. Entonces, lo que iba a comentar también es que muy clave como imaginarse todo esto en la mente, la configuración. Entonces, ¿qué significa estar más allá de B? Significa que estoy afuera del solenoide y afuera del solenoide del campo cero. ¿Ya? Así que, check. Después, segunda región, entre los solenoides A y B. Es decir, estamos ahí donde está como esto. Ya, entonces, ¿cuánto vale como el campo magnético? De partida, ¿cuántos campos magnéticos como que estamos considerando? La forma precisa de hacerlo es así. Estamos en un radio ahí. Por lo tanto, consideramos esta contribución y, bueno, y eso no. Claro. Eh, La suelo, ¿no? claro. em, ¿Seguro que el azul? Que borré el dibujito, o no sé en qué parte calculé. Acá. Em, ¿Cierto que habíamos calculado el campo magnético de un, eh, de un arreglo con hartas alambritos? Eso lo calculamos como en la parte interna, ¿ya? Entonces lo que hay que pensar es que estamos en la parte, por por una parte, estamos en la parte externa del solenoide A, por otra parte, de otro punto de vista, estamos en la parte interna del solenoide B. Y sabemos que afuera de los solenoides, el campo magnético Cero. es cero. Entonces, esa va a ser la contribución del solenoide A, del solenoide A, eh, vale cero, y por contribución del otro solenoide B, ¿cuánto vale? El campo magnético A. Vale eso, que fue lo que Sí. comentamos antes, ¿ya? Vale mu sub cero por la cantidad de vueltas por unidad de largo, em, en z tongo, ¿cierto? Y acá estábamos diciendo que será z tongo. Y por último, en la otra región, que es como adentro del solenoide A, ahora estamos aquí, como en un radio arbitrario más adentro que A.
Así que, de nuevo, hay dos puntos de vista. Por una parte estamos como adentro de A y por otra parte también estamos adentro de B. Entonces, ¿cuáles van a ser las contribuciones para el campo magnético? Las dos. Las dos. Sí. Y también están dadas por esta misma expresión, ¿cierto? Uy, acá me faltó la corriente que circula por la... Entonces va a ser por parte de A, ¿cómo se llama? La corriente y la cantidad de vueltas en Z tongo. La parte de B, lo mismo, es la misma expresión porque sigue siendo un solenoide. Va, verdad que lo de B era con B. Y si lo sumamos, al final el campo total que va a haber en esta zona em, es simplemente esto. Lo cual es como un resultado igual muy bacán, porque como que perfectamente podría ser el campo magnético de un solenoide de n más un n1 más n más 2 vueltas por unidad de largo, por el cual circula una corriente I. Y ese resultado es como muy choro en esta parte, siendo que estos dos solenoides están separados, ¿ya? Como que muy bacán. O sea, son dos como objetos distintos, pero en esta zona se comportan como si fueran un solenoide con otras características. ¿Ya? Así que, bueno, así se hacía este ejercicio. En verdad era bien cortito, pero lo que sí había que cachar son estas características que les menciono. Em, entonces, eso. Ahora sí que sí, como que terminamos con el auxiliar. Eh, Gracias por su asistencia y de cualquier modo va a quedar, está grabado, así que lo subo más rato. Y también voy a subir estos apuntes, yo creo, por si les sirve a alguien. No sé si les queda duda de algo de la P2. Eh, Recapitulando, lo primero que vimos como lo esencial que tienen que cachar de solenoides, esto es un resultado que ven en clases y esto ya sí era el desarrollo del ejercicio. Así que eso, chiques. ¿Alguien le quedó alguna duda? No, bien, gracias. Ya, súper, qué Ya, bien. ¿Cómo? muchas gracias por el aux. De Me, nada. me marcho. Ya, pues, voy a dejar de grabar. Adiós a la gente que ve esto después.